Modelemos ahora el desvanecimiento de sombra matemáticamente. Entonces, modelamiento matemático. Del desvanecimiento de sombra. Supongamos que hay una portadora pura en el aire. Supongamos portadora pura en el aire. Y esta tiene amplitud inicial a sub 0. Ya voy a definir un poquito más, pero básicamente piensen que esta sale con amplitud a sub 0 al aire. Y supongamos que esta onda, esta portadora, se propaga en alguna dirección de interés, en alguna dirección posible, y que en ese camino de propagación va encontrando obstáculos. Pensemos que la portadora se transmite desde el interior de esta sala, y entonces tal vez sale, ¿no es cierto?, hacia el patio. Lo primero que se encuentra es un pequeño objeto llamado cortina, que tiene un pequeño espesor, tal vez de 1 milímetro menos. Luego, el primer objeto en realidad con el que se encuentra es un espesor de aire. Luego cortina. Luego una pequeña cámara de aire hasta llegar al vidrio. Luego un vidrio de espesor unos 3 milímetros tendrá. Y así sucesivamente. Y pensemos que esta onda, entonces, entre transmisor y receptor, pasa por n, un número n grande de objetos. Entonces supongamos también que hay n grande objetos a través de los que se propaga la señal. Entre transmisor y receptor. Entonces cada uno de estos objetos, incluido el aire, ¿no es cierto?, va a tener un grosor. Entonces vamos a definir delta sub n, el grosor del material enésimo. Y cada uno de esos materiales va a tener un coeficiente alfa sub n que representa su constante de atenuación de ondas de radio. Constante de atenuación de este material enésimo. Y las ecuaciones de Maxwell, para este caso, dicen que la amplitud a la salida del material n se relaciona con la amplitud a la entrada del material n, vale decir a la salida del material n-1, a través de una exponencial del producto del grosor por la atenuación. Entonces, esto de acá son amplitudes
antes y después del material N. Entonces, si tenemos N mayúscula materiales, desde luego que la amplitud a la salida de este material N mayúscula, expresado en términos de la amplitud inicial a sub 0, la podemos escribir como A0 por E elevado a menos suma de N igual 1 a N de alfa N delta N. Y desde luego, por consiguiente, la razón entre las amplitudes a n y a 0 es simplemente e elevado a menos esta suma. Y nos interesa conocer las estadísticas de esto. Porque básicamente, si es que sabemos estadísticamente cómo se comporta esto, cómo se comporta esta razón, entonces pasar una razón de amplitudes a una razón de potencias, potencia transmitida versus potencia recibida, desde luego esa razón de potencias es exactamente el desvanecimiento de sombra más la pérdida por distancia. Entonces, nos interesa estudiar las estadísticas de esta razón, pues permite determinar la razón potencia recibida a potencia transmitida, que sabemos es igual a la pérdida por distancia, path loss, más el desvanecimiento de sombra. Ahora, podemos estudiar directamente esta razón tal cual, o podemos estudiarla en decibeles. ¿Sí? Trabajando en decibeles, tenemos que 20 veces el logaritmo en base 10 de a sub n dividido a sub 0, 20 veces el logaritmo porque el decibel aplica solamente a potencia, entonces a sub n y a sub 0 hay que elevarlos al cuadrado para sacar potencia, y se aplica 10 veces el logaritmo y el exponente 2. Sale y queda como 20 log de a n partido por a 0. Esto es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de e, y todo eso multiplicado por menos la suma de n igual 1 hasta n mayúscula de alfa n delta n.
Y aquí se vuelve interesante, porque si se fijan, tenemos que 20 log de E es una constante. Y esto de acá es una suma de lo que podemos asumir son variables aleatorias. Concretamente podemos pensar de que los alfa n son variables aleatorias, los delta n son variables aleatorias, n hemos dicho que es grande, por lo tanto todo esto es una variable aleatoria que, debido a la suma, podemos invocar el teorema del límite central, teorema central del límite. Nunca estoy seguro cuál es el término correcto. Entonces, por TLC, argumentamos que dos puntos, la suma o menos la suma de n igual 1 hasta n de alfa n por delta n distribuye normal con alguna media y alguna varianza. Y vamos a definir que esa media es efectivamente lambda p barra a distancia d, y vamos a definir que esa varianza es sigma al cuadrado, y ya sabemos por mediciones empíricas que este sigma está en el orden de 3 a 12 decibeles, y esto de acá es path loss. Y más aún, vamos a definir de que todo esto junto es esta intensidad de señal lambda p en función de d que habíamos graficado inicialmente, originalmente, perdón, acá en lila, con el mismo código de colores. Ahora, ojo, lambda p de d está en decibeles. Es una distribución normal en decibeles. Y cuando uno traspasa eso a valores absolutos, e elevado a lambda p de d tiene distribución log normal. Si alguno de ustedes está interesado en conocer, digamos, la relación, cómo se realiza el cálculo, podemos, por supuesto, abordarlo. Entonces, usando lo anterior, llegamos a que lambda p de d efectivamente es igual a el desvanecimiento de sombra más una normal de media 0
y varianza sigma al cuadrado. Y su forma en valores absolutos, usamos exactamente la misma nomenclatura, pero en minúscula, lambda minúscula sub p de d. Con eso concluimos nuestro primer módulo, nuestro primer acercamiento hacia lo que es propagación, y lo que hemos hecho, hemos abordado las preguntas sobre cómo se va perdiendo potencia recibida con la distancia y cómo intervienen y afectan, cómo participan obstáculos en esa propagación. Entonces hemos establecido un modelo con un decaimiento con un exponente de pérdida, alfa, y fluctuaciones en torno a eso que se deben a la sombra de los obstáculos y los objetos en el mundo en que vivimos.